La pintura es una de las expresiones artísticas más antiguas que existen. Desde las pinturas rupestres hasta las grandes obras del Renacimiento, logran generar en nosotros emociones tan encontradas como la felicidad, la ira o la tristeza. ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a un video más de México de arriba abajo. El día de hoy les voy a llevar a este recinto que se encuentra aquí en la parte de atrás. Es el MUNAL o Museo Nacional de Arte. Aquí vamos a ver muchas de las obras de arte que son exhibidas de grandes pintores como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y muchos otros más. Pero ¿qué les parece si vamos a conocer su interior? Y la bienvenida al museo y la entrada al mundo del arte nos la da Fidencio Lucano Nava con su obra titulada Después de la orgía. Esta magistral obra fue realizada en 1910 en mármol de Carrara, Italia. Fidencio Lucano Nava nace en Jalapa, Veracruz y vive de 1869 a 1938. Este museo abrió sus puertas en 1982, pero su historia es mucho más antigua, data del siglo XVII. Aquí había un convento de jesuitas, después se convirtió en el Hospital de San Andrés y durante el Porfiriato fue remodelado. En 1904 se comenzó su remodelación. Estas obras fueron encargadas por Porfirio Díaz a Silvio Condri. La finalidad era rediseñar el edificio para convertirlo en el Palacio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y estas escaleras son consideradas las segundas más bellas de todo el país, solo por debajo de las del Palacio Postal, que por cierto se encuentra ahí enfrente. Todos los acabados que ustedes pueden ver, incluyendo los frescos que se encuentran pintados en el techo, tanto de aquí como la sala de recepciones, fueron realizados por la familia de Mariano Coppedi, otro arquitecto italiano, nacido en Florencia el 14 de agosto de 1839. El estilo de esta construcción es ecléctico, aunque predomina el neoclásico y el renacentista. La idea era que este fuera uno de los edificios estandarte del progreso del país y símbolo de la modernidad. El salón de recepciones. La función del salón era recibir a altos funcionarios, al cuerpo diplomático y especialmente al presidente de la República durante las ceremonias que aquí se realizaban. En este salón se encuentran 5 alegorías: trabajo, arte, libertad, historia y ciencia. En todos los casos aparecen elementos que nos remiten a la antigüedad clásica. La parte más lujosa de este lugar es la plataforma de madera pintada y dorada, que fue enviada desde Italia al puerto de Veracruz en barcos de vapor. En las esquinas se ubican las alegorías de la riqueza, la justicia, la fuerza y la sabiduría, todas ellas representantes de las funciones que debía cumplir ese departamento gubernamental. Y bueno, vamos a entrarle de lleno al museo. He dividido el video en 3 segmentos. El primero de ellos corresponde a las obras del arte novohispano, el arte sacro realizado durante la colonia. La oración en el huerto fue realizada entre 1609 y 1610 por Baltasar de Echave Orio. En ella representa el pasaje bíblico en el que Cristo, en el huerto de Getsemaní, acepta su destino. El ángel que sostiene el cádiz es una representación de la sangre que será derramada. La porciúncula fue realizada entre 1609 y 1610. En esta composición podemos ver a Jesús y a María entre nubes. Justo debajo vemos a San Francisco de Asís con las manos juntas y en los costados 2 ángeles adolescentes. Baltasar de Echave Ibia nace en la Ciudad de México, en aquel tiempo llamado la Nueva España, en 1595. En su obra Tota Pulcra, realizada en 1620, nos muestra su versión de la Inmaculada Concepción.
donde podemos observar a la Virgen rodeada de ángeles. Esta obra es de Alonso López de Herrera, titulada La Asunción de la Virgen, y fue realizada en 1625. Esta enorme obra fue firmada por Baltasar de Echave Orio en el año de 1612 y representa el martirio de San Aproniano, santo de quien solo se recoge la noticia de que era carcelero en Roma, encargado de vigilar a los cristianos tomados presos. Este es el cuadro La Incredulidad de Santo Tomás, pintado en 1643 para la iglesia de San Agustín, por López de Arteaga. Esta obra se titula San Alejo. Fue realizada en 1653 por José Juárez, un artista mexicano que es considerado el primer gran pintor de nuestra nación. Todas las obras conocidas y documentadas de José Juárez comprenden un lapso de 20 años a partir de 1641. También de José Juárez, el Martirio de San Lorenzo, pintado en 1650. Y nos vamos directamente a la segunda parte del video, las esculturas. Esta obra es del artista mexicano Felipe Sojo. Él vivió entre 1833 y 1869. Se titula Hércules. No se conoce el nombre del artista que plasmó el desembarco de Colón. Solamente se sabe que fue realizado en el último tercio del siglo XIX. Se encuentra tallado en mármol. Sansón bebiendo agua de la quijada de un asno. Esta obra fue realizada en altorrelieve en yeso en el año de 1852 por el artista Felipe Valero. Fray Bartolomé de las Casas convirtiendo a una familia azteca. Esta obra fue realizada en 1865 por el artista Miguel Noreña, que vivió de 1843 a 1894. Tlahuicole, general tlaxcalteca. Fue realizado en 1851 por Manuel Vilar. La técnica es vaciado en yeso con patina. Mercurio adormeciendo a Argos. Es una obra de Felipe Sojo que fue realizada en 1854. La técnica es en yeso. Moctezuma II emperador. Fue hecho en 1850. Malinche en 1852. Ambas esculturas su técnica es en yeso y el autor Manuel Vilar. De Felipe Valero, San Sebastián, realizado en 1853 y la técnica es en yeso. Miguel Noreña, La elección. Mal consejo, Sátiro y Cupido, 1876. Esta obra se titula Desesperación.
tallada en mármol en 1900 por Agustino Campo. Isaac de Epitacio Calvo. Él vivió de 1832 a 1895 y esta técnica es en yeso patinado. Ignacio Asunsolo. Su obra se titula Adolescente de 14 años. Fue realizada en 1919 y la técnica es cera sobre yeso. Este es un boceto para el monumento a Emiliano Zapata. Fue realizado en 1950 por Ignacio Asunsolo. La técnica es yeso patinado. Alegoría a la Revolución. Fue realizado en 1945 como un proyecto para el monumento a Venustiano Carranza por Ernesto Tamariz. La técnica es mármol peñuela. La tercera y última parte de este video es sin duda la más interesante. Aquí voy a presentarles una serie de obras artísticas de los grandes maestros del siglo XX en el siglo XXI, que es el nombre de esta exposición. Esta obra se titula El Caminante o el Viajero. Fue pintada en 1910 por Francisco de la Torre y la técnica óleo sobre tela. Diego Rivera nos presenta la elegante figura de Bess Maughart retratado como un dandy, que se contrapone al paisaje urbano de la estación de Montparnasse en París. En esta pintura se puede observar un abandono del cubismo y de las formas geométricas, en favor de un estilo más colorista, luminoso y abstracto. Ángel Zárraga nos presenta su obra Los Reyes Magos, realizada en 1910 en óleo sobre tela. Esta pieza fue pintada por Diego Rivera en su paso por la corriente cubista. Tiene el nombre de Paisaje Zapatista y fue pintada en 1915. Destacan en ella dos elementos, el zarape y el rifle. Otra pintura de Diego Rivera es La Casa sobre el Puente, pintada en 1909. La calle de Ávila fue pintada en 1908 por Diego Rivera. Joaquín Clausel fue un abogado, activista y pintor mexicano que dedicó toda su obra artística al movimiento impresionista. Su obra se enfoca principalmente a los paisajes de México. Un gran artista que generó grandes cambios al arte mexicano fue Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atl, que nace en Guadalajara en 1875 y muere en la Ciudad de México en 1964. Él fue maestro de Diego Rivera, de Alfaro Siqueiros y de José Clemente Orozco. Alfredo Ramos Martínez, Dama Europea, 1908, óleo sobre tela. Una historia muy trágica, la de Abraham Ángel, ya que muere a los 19 años con solamente una veintena de obras publicadas. Él nació el 7 de marzo de 1905 en El Oro, Estado de México. Se comenta que tenía una relación con su maestro Manuel Rodríguez Lozano. El 27 de octubre de 1924, Ángel se inyecta 1 gramo de cocaína en el muslo, lo cual le causa la muerte. Aún no se sabe si fue un suicidio u homicidio, pero muere en la casa de Rodríguez Lozano, y este acontecimiento cimbró al medio cultural.
Luis Arenal fue un destacado escultor, grabador, pintor y muralista mexicano. Nace en Teapa, Tabasco en 1908 y muere en la Ciudad de México en el año de 1985. Leopoldo Méndez es considerado el grabador más completo de la historia del arte mexicano. Nace en el año de 1902 en la Ciudad de México y muere en el año de 1969 en esta misma ciudad. Francisco Goitia nace el 4 de octubre de 1882 en Fresnillo, Zacatecas. Sus estudios los realizó en Europa, gracias a que se encontraba becado por el gobierno de México. Pero tras la caída de Porfirio Díaz, Goitia perdió su beca y tuvo que regresar a la Ciudad de México. Trabajó en proyectos arqueológicos desde 1918 hasta 1926. Esbozó sitios y objetos arqueológicos, fortaleciendo su amor por sus raíces y la conexión con los pueblos indígenas. Finalmente, muere el 26 de marzo de 1960 en su querida Xochimilco. Fue un pintor excéntrico y talentoso, que eligió una vida de extrema pobreza entre los pueblos indígenas, el pueblo que era suyo. Roberto Montenegro nace el 19 de febrero de 1887 en Guadalajara, Jalisco. Fue pintor, litógrafo y escenógrafo. Como la gran mayoría de los artistas mexicanos de esa época, estudió en la Escuela de Bellas Artes de México, o más bien conocida como la Academia de San Carlos. Fallece el 13 de octubre de 1968 en la Ciudad de México. Manuel Rodríguez Lozano nace en la Ciudad de México en 1891. Gran parte de su formación artística la realizó en Europa. Él fue un autodidacta, visitaba muchos museos y exposiciones, donde se volvió amigo de grandes artistas como Pablo Picasso y Henri Matisse. A su regreso a México, él conoció a Francisco Iturbide y Antonieta Rivas Mercado, que fueron fundamentales para impulsar su carrera artística. Finalmente, muere en 1971 en la Ciudad de México. Francisco Zúñiga nace en 1912 en Costa Rica, pero se traslada a México. Fue tanto su amor al arte y a nuestra nación que deciden naturalizarse mexicano. Él muere en 1998 en la Ciudad de México. Jorge González Camarena nació en Guadalajara, Jalisco, el 24 de marzo de 1908 y falleció el 24 de mayo de 1980 en la Ciudad de México. Estudió en la Academia de San Carlos y a los 14 años se desempeñó como ayudante del Dr. Atl. Ramón Cano Manilla nació en Veracruz en 1888. Ezequiel Negrete Lira nació en la Ciudad de México en 1902 y estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes y después en la Escuela de Pintura al Aire Libre de Churubusco. Su estilo se caracterizó por un marcado carácter ingenuo y espontáneo. Prefirió los temas rurales, populares y los paisajes pueblerinos. Su obra ganó numerosos premios en muestras colectivas y concursos de la época. Falleció en su ciudad natal en 1961. A Fermín Revuelta Sánchez se le conoce como el iniciador del movimiento muralista mexicano. Esta obra fue pintada en 1930, 5 años antes de su muerte. A Julio Castellanos se le conoce por haber profundizado los lazos entre la pintura, el teatro y la danza. Rosendo Salazar Álamo fue un impulsor del movimiento obrero y el movimiento sindical en México. Alberto Trinidad Solís nace en 1916 y plasma su obra Ciudad de Contrastes en 1957.
Rufino Tamayo fue un pintor oaxaqueño que nace en 1899. A muy corta edad queda huérfano y emigra a la Ciudad de México en 1911 y fallece en 1991. Tamayo es uno de los primeros pintores de dimensión internacional de América Latina y participó en la revolución plástica que se operó en Europa a principios del siglo XX. A más de un siglo de su nacimiento, la obra de María Zenobia Izquierdo Gutiérrez, primera artista plástica en exponer fuera de México, mantiene un lugar preponderante en la historia del arte en nuestro país. Su talento conquistó no solo al público del Art Center de Nueva York, sino al de París, Tokio, Los Ángeles, San Francisco, Río de Janeiro y Bombay. Ella es originaria de San Juan de los Lagos, Jalisco, y nace el 30 de octubre de 1902. En 1948, la artista sufrió de parálisis en la mitad de su cuerpo derecho. No obstante, continuó pintando con el brazo izquierdo. María muere en 1955 a causa de una embolia en un entorno de pobreza. Agustín Lazo nace en 1896 y muere en 1971. Niñas con jaula fue realizada en 1943. Gabriel Fernández Ledesma nace en Aguascalientes el 30 de mayo de 1900 y en el año de 1936 nos regala esta hermosa obra titulada El Mar. Él muere en la Ciudad de México en 1983. Y ya para finalizar, vamos a ver a los tres máximos representantes del muralismo mexicano. Diego Rivera nace en Guanajuato en 1886. Comienza sus estudios en la Academia de San Carlos y en 1907 se traslada a Europa, donde amplía y perfecciona sus técnicas y conocimientos pictóricos. En 1921 regresa a México, ya conociendo las principales tendencias y movimientos artísticos innovadores como el impresionismo, el postimpresionismo y el cubismo. De 1930 a 1934 vivió en Estados Unidos, donde realizó varios murales. En México pintó los murales de la Secretaría de Educación, de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, que para muchos esta es su mejor obra, el Palacio de Cortés en Cuernavaca, el Palacio Nacional y el Palacio de Bellas Artes. El 21 de agosto de 1929, Diego se casa con la también artista mexicana Frida Kahlo. Su relación fue tormentosa, pues estuvo marcada por el amor y el odio. La Ciudad de México vio morir el 24 de noviembre de 1957 a este artista, considerado el portavoz de los oprimidos y de los indígenas, y también el gran ilustrador de la historia de México. José Clemente Orozco nace en la actual Ciudad Guzmán en 1883. Fue uno de los creadores que en el fértil periodo de entreguerras hizo florecer el arte pictórico mexicano, gracias a sus originales creaciones, marcadas por las tendencias artísticas que surgían del otro lado del Atlántico. A los 23 años ingresa a la Academia de Bellas Artes de San Carlos para completar su formación académica, puesto que su familia había decidido que aprovechara sus innegables condiciones para el dibujo. Durante 5 años, de 1911 a 1916, para conseguir los ingresos económicos que le permitieran seguir estudiando, colaboró como caricaturista en algunas publicaciones, entre ellas El Hijo del Aguizote y La Vanguardia. Él retrató la condición humana de una forma apolítica, interesándose más por los valores universales y sin insistir tanto en los valores nacionales. A lo largo de su carrera no abandonó el aspecto indígena y precolombino. El 7 de septiembre de 1949 muere en la Ciudad de México. Fue sepultado en la Rotonda de los Hombres Ilustres. José de Jesús Alfaro Siqueiros nace en Chihuahua en 1898. Con tan solo 16 años, en 1914 se alista en el Ejército Constitucionalista para luchar en la Revolución Mexicana. Una experiencia que le llevaría a descubrir las masas trabajadoras,
los obreros, campesinos, artesanos y los indígenas, y sobre todo las enormes tradiciones culturales de nuestro país. Para Siqueiros, socialismo revolucionario y modernidad tecnológica eran conceptos íntimamente relacionados. En este autorretrato, donde se muestra a Siqueiros con el brazo extendido, quiere dejar en claro que la finalidad del hombre es conseguir la libertad política en contra del fascismo. Estaba convencido de que la naturaleza revolucionaria del arte no dependía tan solo del contenido de sus imágenes, sino de la creación de un equivalente estético y tecnológico en consonancia con los contenidos. Toda su vida artística estuvo presidida por la voluntad de crear una pintura mural experimental e innovadora. En 1966 recibió el Premio Lenin de la Paz y ese mismo año recibió el Premio Nacional de Bellas Artes de México. Fallece el 6 de enero de 1974. Listo, pues ya salimos del Museo Nacional de Arte. Espero hayan aprendido mucho de este video, tal como lo hice yo visitando este recinto. Acuérdense que vale 75 pesitos, 30 varos por grabar, 5 pesos por tomar fotos y la verdad está súper padre. Se los recomiendo. Recuerden, chicos y chicas, esto es México de arriba abajo.